Para nuestra primera conferencia del día de hoy, tendremos como invitado al abogado Iván Garzón Vallejo, quien abordará el tema Ciudadanía desacantada en democracias postseculares. Él es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, con estudios de la misma universidad en filosofía. Director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana en Bogotá, y actualmente es profesor de Filosofía del Derecho. Para esta conferencia lo estará acompañando como moderador Rubén Fernández, subdirector del Centro de Fe y Culturas. Bienvenidos. Bien, buen día. Yo quiero empezar destacando el que estemos aquí. O sea, la sociedad, ¿está aprendiendo? La sociedad, usted lo ha visto pues en la prensa, anda actualmente en un debate muy profundo, muy difícil, respecto a si es valioso o no preservar los espacios comunes, los espacios donde nos encontramos, donde podemos discutir cara a cara. Yo pues siento que es así, que hay cosas que efectivamente se pueden hacer pues, a través de cámaras y a través de todas estas plataformas, pero hay otras cosas que claramente no, y especialmente aquellas que tocan el alma, lo más profundo de nuestro pensamiento. En mi opinión, pues eso requiere estar. Y bueno, por eso se los agradezco en nombre de todo el equipo de trabajo del Centro de Culturas. Lo segundo que quería mencionar es lo siguiente. Cuando estábamos pensando en este evento, decíamos, bueno, hay unos fenómenos muy caracterizados del momento actual en donde la correlación entre religión y política o iglesias y política es absolutamente evidente. Hay grupos evangélicos que hablaban de Trump, por ejemplo, como nuestro presidente, que hablan de Bolsonaro como nuestro presidente, planteando pues que allí había alguien que estaba gobernando en nombre de ellos. Tenemos fenómenos como en algunos parlamentos, no es pues solo en Colombia, es bastante generalizado por lo demás diría yo, que acuden a parlamentarios, que acuden a frases como esta: es que yo estoy aquí en representación de Dios. De Dios. Lo que yo quiero expresar aquí es lo que Dios opinaría si estuviera en mi lugar. Imagínense ustedes la tremenda dificultad de usted debatir con alguien que cree pues una cosa así. Y en fin, era una cantidad pues, de preguntas de este orden que han sido muy complejas. Si echamos la mirada a la historia, pues la cosa se complejiza mucho más. Y lo que pensamos fue que era necesario, en primer lugar, echarle una mirada a las democracias de conjunto. Y eso es lo que hace que Iván esté con nosotros. Una mirada a las numerosísimas, agudísimas, complejísimas crisis que actualmente vive la democracia en todo el mundo. Ustedes saben que ha habido, pues, como momentos, el siglo XX, pues, presenció momentos en los cuales había en el poder, poderes inmensos, personas que despotricaban de la democracia, decían, pues, que aquello era más o menos un discurso, por ejemplo, muy característico del Partido Comunista Bolchevique, es que eso era un invento burgués. ¿Cuál democracia? Que lo que se trataba era de cambiar esa dictadura, y la demás dictadura, por esta otra, en la cual, en su visión, quienes estaban al frente del Estado del poder eran los representantes de la clase obrera. Ese era su discurso. Y lo mismo pasaba también con discursos en otros sectores. Luego en América Latina vino una oleada de crisis muy profunda de la democracia que tuvo que ver con que los militares tomaron a sangre y fuego el poder del Estado.
y coparon los distintos poderes, legislaron, fueron poder ejecutivo y fueron también poder judicial. Y en la actualidad tenemos una crisis que se caracteriza porque la democracia es horadada desde adentro por personas que incluso siendo presidentes de la República, siendo los jefes del Estado, despotrican, por ejemplo, del sistema electoral. Por lo menos 5, 6 o más presidentes podría mencionar en ese sentido. O despotrican del sistema judicial. El que es el jefe del Estado dice es que esos jueces no sirven para nada, es que esos jueces son aliados, y así. Hoy en día las crisis de la democracia provienen de sectores que desde el propio gobierno despotrican del Estado y de la democracia. Pues creo que esto que vimos el domingo en Nicaragua, pues es una cumbre de antidemocracia, con todos los ribetes, pues, de república banana que podríamos caracterizar a la Nicaragua de este entonces. Queremos entonces escuchar a alguien que ha trabajado este tema y lo ha trabajado de manera muy profunda, pero además alguien que escribió este libro, Rebeldes, Románticos y Profetas. Es una lectura que se la recomiendo, porque hace un recorrido con una gran virtud, en mi opinión, y es que no es dualista. Hay quienes pues despotrican de la iglesia porque está aliada incondicional del poder más reaccionario, y hay quienes plantean que la iglesia está en el otro lado, en el otro extremo. Y como siempre, pues cada uno mira con una mirada compleja de la realidad, encuentra que hay una cantidad enorme de matices, y este libro, en mi opinión, hace eso. Rebeldes, Románticos y Profetas. Esta persona que escribió este texto es la que nos va a conversar en la actualidad sobre este tema, que tiene un nombre pues, muy sugerente y que habla pues, de lo que justamente pues, queremos que se hable. Es una democracia que está metida en medio de un proceso de sociedades que se secularizaron y que dejaron de ver en la religión pues, lo máximo que había que vivir. Entonces, muchas gracias, Iván, por estar aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, muy agradecido con el padre Gabriel, con Rubén por la invitación y por esas palabras que seguramente a ustedes les generó mucha expectativa y yo simplemente espero estar a la altura. Yo voy a presentar algo que quise llamar ciudadanos desencantados en democracias postseculares. El propósito es tratar de señalar algunos de los aspectos, a mi modo de ver, más medulares, epocales, que tienen que ver con esos fenómenos culturales, sociales, históricos, filosóficos, que se van como estructurando en las sociedades y que nos podrían ayudar a explicar un poco en qué momento estamos, qué tendencias deberíamos tener en cuenta, qué contextos, qué corrientes, qué problemas deberíamos tener en cuenta a la hora de analizar nuestra realidad, porque yo creo que tenemos una gran debilidad en nuestra cultura política, y es que acá se suele resolver el problema del papel público de la religión de manera bastante simple, bastante simplista, y es, de un lado se dice, la iglesia estuvo en uno de los bandos de la violencia, y luego la iglesia estuvo vinculada con el problema de los pueblos religiosos.
parecería que no se haya hecho como mucho posible. Pero voy a tratar de hacer una explicación que de alguna manera nos contextualice a nosotros, en Colombia, en una serie de fenómenos a los cuales no somos ajenos como parte de las sociedades occidentales. Lo primero que hay que decir es, y con eso retomo una de las premisas que señalaba en su presentación Rubén, y es, vivimos una época en la cual la religión ha dejado de ser una fuente normativa. Es decir, seguramente los padres de ustedes o los abuelos de ustedes crecieron en una sociedad cuyas pautas morales, las pautas éticas, eran unas pautas de raigambre religiosa. Estamos viviendo en una sociedad en la que eso es cada vez más escaso, más difícil. Yo, que soy una persona creyente, por ejemplo, me he sorprendido en ver cómo mis hijos mayores, que apenas tienen 14, 15 años, no les gusta ir a misa. Ya no estudiaban en colegios católicos. Cosa que, pienso yo, a esa edad, creo que ni siquiera me la planteaba. O sea, el tema del gusto no, ni siquiera nos la planteaba. Y segundo, pues evidentemente hay ahí, digamos, una brecha que no pasa solamente por la educación, porque entiendan la importancia, sino por una sensibilidad. La sensibilidad del hombre postsecular es una sensibilidad que, para decirlo en términos de Habermas, parecería no tener oído para la religión. Porque vivimos en un contexto de una cultura de lo útil, de lo medible, de lo eficaz. Y evidentemente, quienes tenemos una experiencia religiosa, sabemos que la experiencia religiosa entra dentro de otras categorías, pero son categorías cada vez más escasas en el espacio público. Yo escribí hace poco un artículo para el portal contextomedia.com, que es un portal que desarrolla en el cual yo colaboro una vez al mes. Y haciendo, digamos, una revisión sobre las que yo llamé las políticas de la pandemia, me parecía muy interesante recuperar un texto de Giorgio Agamben, el filósofo italiano. Y a partir de eso concluía, por ejemplo, que probablemente en 10 años o más veremos las consecuencias de haber recluido la experiencia religiosa, de haber cerrado los templos de manera radical durante la pandemia. Probablemente en 10 años veremos las consecuencias de haber puesto entre paréntesis la experiencia religiosa con el prurito de cuidar la salud. Lo cual deja de ser muy paradójico porque, de alguna manera, esa experiencia ha venido a reforzar lo que la secularización en el fondo transmite, y es la idea de que la religión es un asunto privado. Pero privado en realidad es cada vez más privado, porque los templos no dejan de ser lugares públicos. Entonces, hay, digamos, un proceso que, a mi modo de ver, se divide como en 3 facetas. Es importante entender para que vuelva la idea de que la religión ha dejado de ser una fuente normativa. Hay 3 procesos paralelos que explican esta situación. De un lado, la institucionalización de la laicidad. A diferencia de nuestros padres y abuelos, nosotros vivimos en estados seculares, estados cuya definición programática es la separación entre la política y la religión, cuya institucionalización es la separación entre las funciones religiosas y las funciones políticas. La laicidad, como seguramente ustedes saben, es un fenómeno que tiene otras raíces en la cultura occidental. Incluso podríamos ir al Evangelio, cuando Jesús le dice a sus discípulos: "Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", pues ahí hay, digamos, una idea de la laicidad, la idea de que nosotros, a diferencia de otras tradiciones religiosas, por ejemplo, como la del Islam, no tenemos de la religión o la política, se hacen amigos, son cosas diferentes, separadas.
La laicidad de alguna manera se convierte en el principio político y constitucional de las sociedades. ¿En qué momento el 11:15? A las 11, hasta las 11:15. Y a las 11:15 se pone todo y el almuerzo entonces a la 1. ¿Para qué? Debido a la experiencia de los obispos americanos que viven en un contexto en el cual el catolicismo no es una mayoría. No hay problema. Estamos emocionando de cuando se le acaba la batería a esta cámara, poner un celular con el micrófono inalámbrico que compramos para ponerlo allá en la mesa, se escucha acá y se puede quedar grabado. De desenganche, digamos, de desconfesionalización, se expande por el resto de las sociedades occidentales. Nosotros acá ya habíamos tenido la cristalización de ese principio de laicidad, se da justamente con el cambio constitucional de 1991. Pero ese proceso hace que los referentes institucionales no tengan un contenido ni un fundamento. Otro asunto será la referencia de la Constitución a Dios, que es más un elemento simbólico y tradicional. Pero fíjense que no tiene un desarrollo normativo como si lo tenía la Constitución del 86 cuando se decía la nación. El segundo proceso que corre en paralelo es el del secularismo político. Evidentemente hay que distinguir la laicidad del secularismo, y la distinción está en que el secularismo es un proyecto que promueve abierta y decisivamente que la religión no tenga nada que ver con las creencias religiosas. Es la concepción según la cual los argumentos religiosos son irracionales, son casi que mágicos o supersticiosos y por lo tanto no deben tener ningún lugar en la discusión. Por ejemplo, de los asuntos controversiales, pensemos en el caso, esta discusión es recurrente en nuestras sociedades, el caso de la eutanasia, el caso del aborto, discusiones en las cuales está en discusión el sentido de la vida. Los secularistas dicen la religión no tiene nada que ver. Y si usted es creyente, eso tiene usted que guardárselo, porque son argumentos que no tienen ninguna legitimidad en el ámbito público. Vamos a ver que hay otras posturas mucho más amigables, mucho más conciliadoras con los argumentos religiosos y que proponen que tengan una entrada con ciertas condiciones y con ciertas exigencias, digamos. El tercer proceso que corre paralelo es el de la secularización sociológica. Es decir, la idea de que podemos evidenciar cada vez más que las sociedades son menos religiosas. Si uno mira los datos del Pew Research Center de Estados Unidos, es un think tank muy importante que estudia los problemas de la religión en la vida pública, su conexión con la política, con la sociedad, y ellos hacen estudios permanentemente. Casi que todas las semanas emiten boletines, informes, estudios. Las grandes tendencias que muestran los estudios que miden la afiliación religiosa muestran una tendencia más o menos constante, lenta, pero más o menos constante, en el sentido de que las confesiones tradicionales van perdiendo adeptos o van perdiendo personas que se reconocen adscritas a ellas. El porcentaje de quienes dicen no creer o ser agnósticos va creciendo, y eso es consistente incluso en Estados Unidos siendo una sociedad religiosa, entre nosotros también. Para esto se puede revisar el Latinobarómetro, o se puede revisar, el año pasado salió un libro muy interesante de un colega de la Universidad Nacional, William Mauricio Beltrán, que muestra cómo estos datos también son consistentes en la realidad colombiana. Hay varios estudios que muestran esa tendencia. Las religiones tradicionales van perdiendo fieles, se vuelven cada vez menos relevantes en términos sociológicos. Eso, por ejemplo, en el caso de América Latina, hay un proceso más o menos como que en la medida que baja el catolicismo, crece la representación de las confesiones protestantes. Pero el fenómeno que tiene más que ver con la secularización, finalmente, el más llamativo es que el porcentaje de personas que dicen no tener una confesión religiosa, no asistir a oficios religiosos, va creciendo también en sociedades como las nuestras,
que son sociedades mayoritarias, que siguen siendo mayoritariamente religiosas. Por ejemplo, el porcentaje de personas que creen en la existencia de Dios en nuestros países es superior al 90%. Entonces, eso evidencia lo que yo llamo la secularización como proceso sociológico, y es las personas cada vez creen menos, las personas son cada vez menos practicantes, las personas son cada vez menos dadas a participar, a afiliarse, a reconocerse parte de una institución. Por supuesto, seguramente le habrán escuchado al padre Gabriel muchas veces distinguir entre religión y espiritualidad. Eso no dice necesariamente que la espiritualidad siga siendo algo vivo, pero estamos hablando de la religión como fenómeno público, como fenómeno más bien institucionalizado. Esos tres procesos coinciden en explicar por qué la religión ha dejado de ser una fuente normativa. Ahora, evidentemente las razones no están solamente en la religión. Hay ciertos, yo quisiera señalar 3 elementos, si se quiere, filosóficos de este tiempo, que contribuyen también a que la religión haya ido dejando, o esté dejando de ser una fuente normativa. Cuando me refiero a fuente normativa, no pensemos en términos legales, sino en fuentes de normativo como deber ser. Deber ser. Entonces, la ética, la religión, las distintas tradiciones culturales, sociales, explican un poco el deber ser. Es decir, no solamente la ley, el derecho, sino también la política, la ética, la moral, la religión, las costumbres, son como esos resortes que nos llevan, que nos señalan qué debemos hacer, cómo debemos ser. Ahí en ese universo en el que entra la religión, es donde la religión ha ido perdiendo peso. Pero hay 3 factores también filosóficos, si se quiere. Uno es el nihilismo. Vivimos en una época que tras la crisis de la modernidad, tras el fin de la posmodernidad, la idea de las grandes explicaciones de los fundamentos fuertes se ha ido desmoronando y vivimos en una época en la que desarrolla las consecuencias culturales del nihilismo. A mi modo de ver es Byung-Chul Han, es un filósofo coreano que vive en Berlín, es muy interesante, se lo recomiendo. El nihilismo consiste, para hacerlo breve, consiste en la idea de que no existe en la vida humana un fundamento fuerte, una identidad fuerte, un valor, un principio al cual debamos honrar. De nuevo, si miramos generaciones anteriores, la idea de la lealtad, la idea de la patria, la idea del sacrificio, la idea del servicio, eran fundamentos fuertes en las sociedades. Hoy, fíjense que nuestra cultura se define por compromisos bastante frágiles, por compromisos revisables. Para poner un ejemplo, las tasas de divorcio siguen creciendo de una manera muy consistente en las sociedades occidentales. ¿Por qué? Probablemente la idea de asumir un compromiso para toda la vida es algo que para la sensibilidad de las generaciones actuales es una cosa que se ve cada vez más como extraña, como demasiado exigente en términos éticos y morales. Un segundo elemento filosófico es la idea de que lo sagrado es visto o se ha convertido en algo innecesario. Si nosotros miramos, si hacemos un balance de nuestra vida, una semana cualquiera, nos vamos a dar cuenta que en realidad nuestra experiencia de contemplación, nuestra experiencia de contacto con lo sagrado es mínima. Y probablemente porque en la lógica cultural, más allá de la voluntad, más allá de la conciencia que tengamos de eso, la lógica de las sociedades actuales es una lógica de la aceleración, del rendimiento y de la productividad. Y pues en esa lógica no cabe lo sagrado. En esa lógica, el domingo es más rico hacer deporte, hacer pereza, desayunar, ir a un brunch, ver el partido de fútbol, visitar a los abuelos, a los padres,
pero la experiencia de lo sagrado en realidad no entra, digamos, dentro de la lógica ni de la productividad, ni de la rentabilidad, pero tampoco dentro de la lógica del rendimiento. Y eso es un elemento muy preocupante en sociedades como las nuestras, porque nosotros tenemos una cultura que no tiene unas tradiciones lo suficientemente fuertes que nos permitan acceder a esa experiencia de lo sagrado, de la contemplación y de la trascendencia. Y hago la comparación, por ejemplo, con el caso de España. Yo estuve en el primer semestre viviendo en Madrid, y la experiencia de ir al Museo del Prado, que lo había hecho ya muchas veces, es una experiencia sagrada. O sea, la idea de entrar a un lugar que nos remite a la contemplación, a una gramática del mundo en la cual lo sagrado tenía un lugar, tiene una representación, pero sobre todo, este elemento es muy importante porque tenemos un cristianismo muy vinculado con la idea de verdad y de bien, con la idea de la belleza. O sea, una belleza que nos conmueve, una belleza que nos hace conectarnos con experiencias interiores que probablemente nada más nos conectan. Ni la mejor película, ni la mejor serie de Netflix nos conecta con la experiencia de contemplar el Cristo de Velázquez. Entonces, ¿por qué digo que es preocupante? Porque infortunadamente, en este proceso tan caótico de modernización que han vivido nuestras sociedades, se pierde de vista que lo que mantiene también esos polos a tierra de la trascendencia y de la contemplación y del valor de lo que va más allá de lo útil, de lo productivo y del rendimiento, son justamente esas expresiones artísticas, arquitectónicas, que remiten a una realidad sagrada. Entonces, acá hay un segundo elemento que yo creo que hoy en día, de alguna manera, conspira con la idea de que no hay por qué buscar unos elementos normativos más allá de los que podamos encontrar en esa cultura del rendimiento y de la productividad. El tercer elemento es la inmanencia como fin. Esto es mucho más filosófico, pero es la idea de que tenemos sociedades que han ido perdiendo esos elementos de trascendencia, o la idea de trascendencia, la idea de la necesidad de ir más allá de nosotros mismos. Y vuelvo de nuevo a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue, entre otras cosas, fue absolutizar la idea de la vida biológica como un fin. Fíjense que, por ejemplo, cosas que yo miro a la distancia, con alguna distancia, porque todavía estamos en esa transición, y se me hacen absurdas. O sea, que nos hayamos permitido durante meses no visitar a los enfermos. O sea, a mí eso se me hace de una inhumanidad absoluta, dejar morir a una persona sola en el hospital. Que hayamos dejado de abrazar a nuestros seres queridos. Yo recuerdo, mi doctor padre Gabriel, yo vivo en Bogotá hace ya 15 años, pero vengo frecuentemente a Medellín y recuerdo porque mis papás estaban acá, mis hijos estaban acá. Y recuerdo que vine como en julio, o sea, cuando ya. Yo creo que uno de los momentos más difíciles fue cuando permitieron salir un poquito. Y recuerdo cuando vi a mi papá, tiene 76 años, y me miró como con la prevención de no nos estamos saludando así. Y yo le dije, no importa, y lo abracé. Y efectivamente, el vivir cierta naturalidad de lo que implica la vida humana, que lo perdimos durante la pandemia. Un abrazo, una estrecha de manos, visitar a un enfermo, ir a una sala de detención. Seguramente, si entre ustedes hay un epidemiólogo, pensará que estoy diciendo cosas que no tienen sentido, pero
Pero desde un punto de vista espiritual, religioso, cultural, humano, pues evidentemente conspiran contra esta idea de que la vida es esto. Y que todo se acaba acá. Y que no tenemos mayor expectativa que lo que podamos hacer acá. Y es curioso porque además los principales responsables, o sea, es una paradoja que la pandemia haya generado ese tipo de comportamientos en sociedades compuestas por una mayoría de gente que cree en una vida eterna, en gente que cree en la trascendencia, en gente que desde chiquito ha creído que la vida humana no se acaba acá. Eso es una profunda contradicción, pero a mi modo de ver muestra por qué vivimos en una sociedad en la cual la religión es parte del paisaje, pero no necesariamente tiene como esa dimensión de calar en la experiencia vital. Ahora bien, evidentemente hay una tensión entre la religión y la política, que se explica en buena medida porque las sociedades contemporáneas tienden a la desintegración y a la reconsideración crítica de las tradiciones, mientras que las religiones tienden justamente hacia lo contrario. Las religiones tienden a la integración y a defender las tradiciones, a conservar las tradiciones. Entonces, el dilema, la tensión entre religión y política es una tensión que atraviesa los fundamentos mismos de la forma como se concibe las sociedades contemporáneas y la forma como se concibe las mismas religiones. Esa es una tensión que probablemente no se pueda resolver, porque hay, digamos, también una incompatibilidad fundamental, y es que los fundamentos seculares del Estado moderno contradicen una visión omnicomprensiva de la religión, es decir, contradicen la idea de las religiones de darle un sentido a todo, porque de otra parte el Estado pretende justamente señalar que hay un ámbito que está ajeno a esa colonización. Entonces, por eso, como señalaban en sus presentaciones el padre Gabriel y Rubén, por eso hay tanta contradicción con aquellas propuestas religiosas que no aceptan esos fundamentos seculares, con esas propuestas religiosas que de alguna manera quieren buscar un orden, un fundamento que contradiga esa secularización universal, entendida como lenguaje universal. Entonces, cuando la religión pretende cuestionar el fundamento secular de la política y cuando la religión contradice la moral laica de los derechos humanos, ahí hay crush. Es decir, como que la religión está bien siempre y cuando, uno, no cuestione el fundamento secular de la política, y por eso es que son tan disruptivas esas expresiones que hemos visto de legisladores, congresistas que argumentan con la Biblia en mano. Es que en la Biblia se dice que, digamos, mutatis mutatis es lo mismo que sucede en una sociedad, que es lo que sucede con una ayatolá, y es la idea de que el texto religioso es el que debe guiar las decisiones civiles. Entonces, eso evidentemente rompe con ese fundamento aceptado de vivir en una sociedad cuyos fundamentos institucionales son seculares, pero no secularistas. Es decir, cuyos fundamentos están abiertos a la polifonía de voces de las distintas fuentes normativas, las religiones, las tradiciones éticas, las costumbres, las distintas experiencias culturales y comunitarias. Ahora bien, la otra fuente de contradicción brota justamente cuando la religión contradice la moral laica o la religión civil de los derechos humanos. Porque los derechos humanos están entendidos como una suerte de religión civil o de moral laica con la cual las sociedades occidentales entienden hoy en día sus parámetros. Pero, como señalaba Jack Maritain, el problema es el fundamento. Para algunos el fundamento es simplemente una experiencia racional de comprobación de ciertas características en la especie humana. Para otros el fundamento es religioso.
Entonces, cuando se intenta cuestionar ese fundamento laico de los derechos humanos, por ejemplo, asumiendo que la Biblia señala un determinado tipo de familia, una determinada orientación sexual, una determinada forma de terminar la vida, etcétera, etcétera, pues evidentemente ahí hay una incompatibilidad radical, porque las religiones en ese punto, a mi modo de ver, olvidan que no tienen el propósito de reemplazar al Estado como fuente normativa. Pero segundo, en esos casos los creyentes pierden de vista que en las sociedades contemporáneas las pautas normativas no dependen solamente de la política y del derecho. Que evidentemente cada quien puede desarrollar su vida sin necesidad de un aval, de un reconocimiento institucional. Porque esa es una lógica propia de sociedades confesionales. Es decir, en sociedades confesionales necesitamos saber que el Estado reconoce nuestra religión para sentir que estamos en el camino correcto. Pero que esa es una lógica que, como decía ahora, por lo menos en el caso de las sociedades occidentales, ha sido profundamente reevaluada y no se considera hoy en día como una suerte de meta o de idea. Voy terminando con esto. Un desafío para las democracias contemporáneas es integrar a los creyentes, a pesar de que, como dije ahora, en las democracias existen proyectos secularistas. Los autores más lúcidos, que a mi modo de ver han tratado este tema, son Jürgen Habermas y John Rawls. Un desarrollo sobre sus propuestas en un libro que publiqué hace unos años llamado La religión en la razón pública. Sí, es muy claro cómo para las democracias el pluralismo y las creencias fuertes son un problema que deben resolver. Y la creencia fuerte, por definición, es la creencia religiosa. Y hay dos divisas, digamos, que plantean estos autores que son muy relevantes. Uno, para Rawls, el filósofo político más relevante del último siglo en Occidente, las religiones deben ser capaces de integrarse en el debate público, en la razón pública, proponiendo argumentos que sean universalmente comprensibles. Específicamente que sean comprensibles por aquellos que piensan diferente. Y dos, para Habermas, la clave está en que las tradiciones religiosas le aporten, los creyentes, le aporten a las sociedades contemporáneas, a las democracias, esos elementos normativos, esos elementos de sentido, esos elementos de trascendencia, de los cuales, ojo, las democracias carecen, pero los necesitan. ¿Y por qué lo necesita? Dice Habermas, porque de lo contrario vamos a ser una sociedad de consumidores. Es decir, hoy en día, cuando la persona no se siente ciudadano, sino cliente, necesita esas fuentes de sentido que le proveen las tradiciones religiosas para generar una cohesión normativa. De lo contrario, las sociedades se disgregan. Lo interesante es que acabo de hablar de dos filósofos que son agnósticos, pero que reconocen el potencial que tienen las religiones para aportar al debate público. Termino con una breve conclusión de quizás invitación. Yo creo que el desafío de las religiones hoy en día no es tanto la persecución o la supresión, sino la relevancia. Yo creo que eso ocurrirá si los creyentes no promueven una nueva ilustración. Una nueva ilustración que integre el lenguaje religioso como uno de los lenguajes que otorgan sentido trascendente y comunitario. Eso que estamos haciendo acá, reunirnos a discutir sobre unos temas con unas preocupaciones comunes, evidencia con una sensibilidad que seguramente compartimos, evidencia un sentido de comunidad que todos sabemos que no genera ningún centro comercial y no genera ningún aparato. Entonces esto tiene sentido. Venir acá, como decía Rubén, venciendo, digamos, el temor a los eventos masivos, presenciales,
pero reconociendo que hay una razón de ser que va más allá de eso, que nos mueve, ese sentido de comunidad que genera la religión, las asociaciones, las experiencias comunitarias, las organizaciones no gubernamentales, todas aquellas experiencias asociativas que no se reconducen ni al Estado ni al mercado, tienen una capacidad de generar unos resortes normativos, una experiencia de sentido que es invaluable. Y la segunda conclusión es que los lugares donde las religiones pueden jugar un papel que ni el Estado ni el mercado pueden, en algunos ámbitos, es el de la paz. Ya lo sabemos. La sola firma de un acuerdo de paz no garantiza que la paz se convierta en una gramática de la sociedad. El ámbito de la solidaridad, que como hemos visto durante la pandemia, quedó puesto en evidencia su necesidad. Estoy leyendo el último libro de Michael Sandel, se lo recomiendo mucho, se llama The Tyranny of Merit, la tiranía del mérito. Es muy interesante porque Sandel dice, la pandemia nos ha evidenciado que la idea de que si trabajamos duro vamos a ser exitosos, y que además si somos exitosos porque nos lo merecemos. Eso lo que está generando es que haya gente que como no triunfa, que como no tiene éxito, entonces se siente culpable. Y se sienten los perdedores de esa lógica. Entonces Sandel dice, tenemos que recuperar la idea de generar una solidaridad con aquellas personas que nunca van a tener un grado universitario, que nunca van a tener una vida exitosa en los términos que los progresistas liberales creen, pero que tienen un papel dentro de la sociedad invaluable. ¿Qué hubiera sido de los meses de encierro que vivimos sin la gente que nos llevaba a un domicilio, sin la gente que iba a nuestras casas a hacer aseo, a hacer trabajos que nosotros no somos capaces de hacer? Pero esas personas siguen estando, digamos, en los márgenes de la sociedad, porque tenemos una sociedad que está justamente, volvemos al esquema de la productividad, del rendimiento y la riqueza. La paz, la solidaridad, la caridad, bueno, de eso ustedes saben más que yo. Las comunidades, la de generar comunidades voluntarias, asociaciones, con algún propósito político, no político, social, pero tenemos sociedades que se están desintegrando y solamente la integración por vía de las comunidades es una de las posibilidades para que esta sociedad no termine siendo una cosa totalmente fragmentada y atomizada. Y termino con la idea de la belleza. Es decir, la belleza como una expresión de lo sublime, la belleza como expresión de lo sagrado, la belleza como una expresión de aquello que es capaz de mover en nuestra interioridad unos resortes, una sensibilidad, de activar unas experiencias no solo intelectuales, sino emocionales, que necesitamos para reconectarnos más con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias. Gracias. Bien, tenemos unos minutos, como decíamos, para hacer comentarios, formular preguntas, lo que tengan a bien comentar. Sí, José Fabio. Bueno, yo quisiera hacer brevemente tal vez 5 o 6 comentarios. El primero es que me parece que la secularización tiene grandes valores y que hay que leerlos como desde el punto de vista evangélico se dice, el Espíritu sopla donde quiere. Entonces, así no sea fruto de la labor de la Iglesia, hay que mirar la presencia del Espíritu en grandes cosas en la secularización. La primera es obviamente la ciencia,
Y sobre eso volveré luego. En segundo lugar, por ejemplo, el feminismo. Es decir, en este momento el mundo está viviendo una emergencia de las mujeres de una manera increíble de rescate de su dignidad, de desarrollo de instituciones, la defensa de sus derechos, etcétera, etcétera. Obviamente los derechos humanos, los estadios sociales que se están dando en varios países, en Colombia, pues no tendrán un origen cristiano o religioso, pero son expresiones del espíritu. Por lo tanto, pues situarse como que la secularización no tiene valores. Evidentemente, pues el Papa Francisco, todos sabemos que si no es el mercado el que debe guiar la sociedad, sino la política, como dice el Papa Francisco, y hay obviamente un problema gigantesco con este sistema de corte, como él lo llama. Pero, repito, creo que hay que mirar la secularización de otra manera. Cuando hablo de la ciencia, es el segundo comentario, me refiero, por ejemplo, a la virtualidad. Es decir, yo he experimentado, hemos experimentado en algunos ambientes de iglesia. Yo puedo hablar, por ejemplo, del movimiento al que hago parte, un movimiento internacional. Para nosotros la virtualidad no significó el hecho de que existiera la asistencia, no significó en absoluto una pérdida, al contrario. Estadísticamente, una Eucaristía que celebrábamos cada mes, ahora se celebra cada semana y asisten 4 personas, 4 veces más personas de las que asistían antes, entre ellas personas de otros países. Esa es otra riqueza del mundo moderno. Me parece pues un poco un exabrupto hablar del prurito de la salud, cuando hay medidas de salud pública que llaman la ciencia, que evidentemente salvan vidas, cuando se deben tener unos ciertos cuidados respecto a esta pandemia. Me parece también que desde el punto de vista teológico no es correcto decir que la religión y la política están separadas. La teología de la liberación muestra muy claramente que la política y la fe son inseparables, pero no confundibles. Ojo a eso, no se confunden, pero no se pueden separar. O sea, necesariamente la fe, vista desde la óptica, por ejemplo, de lo que es la teología de la liberación, tiene una implicación política. Político, creo que pues, en este orden también o sea, la religión, habría que distinguir, por ejemplo, entre religión y cristianismo. A mí me interesa tanto la religión. Un teórico de la religión decía: la religión es pecado. Además, perdón, Bonhoeffer tiene una frase muy clara que dice: la religión es pecado. Y Jesucristo está liberando de la insoportable esclavitud de la religión. Hay que distinguir entre religión y cristianismo. Y creo sí que el cristianismo en este momento pues, tiene un aporte gigantesco para dar casi que el evangelio está por estrenar en el mundo la construcción de comunidades, en el dar testimonio de humanidad, del ser humano como a la manera de Jesús, como dice, debe permanecer ahí grandes aportes que estamos llamados a dar desde la evangelización. Y la religión justamente muchas veces con esto de la ética, lo normativo, etcétera. El cristianismo no es una ética, es una experiencia ontológica de relación con Jesucristo, de relación personal con Jesucristo y de formación de comunidad. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Estamos alejando de la religión. Pero también hay una especie de preocupación por el pobre, pues, Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario para que ya el nuevo Iván nos comente?
Entonces, No, yo me refería a mí, me gusta pensar en eso. La idea de que la gran paradoja es que los resortes normativos que dejan la religión no son fácilmente llenables por la idea de algunos, hace unos años, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, escribía una cosa que resume muy bien cierta visión ilustrada, una visión ilustrada de la religión, de la ilustración, digamos, francesa, la idea de que en la medida que las creencias desaparecían, las creencias entendidas como ese mundo de lo mágico, de lo no comprobable, podrían ser reemplazadas por una experiencia de la cultura, de la alta cultura, del arte, de la lectura, del cine, de la televisión, etcétera, etcétera. Yo creo que esa visión, digamos, es una visión que no deja de ser muy elitista, porque pues evidentemente un pelado de 12 años que no quiere ir a misa no se pone necesariamente a leer un libro para ir a misa, que probablemente se conecta a su. Entonces, probablemente lo que hoy en día está reemplazando esa experiencia comunitaria, liberadora, el sentido de las experiencias religiosas sean esos fenómenos que le llaman la cultura pop. Las redes sociales creo que tienen un papel muy importante. Los cálculos sobre la cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales son impresionantes. Es decir, hay digamos, hay una conexión probablemente mucho más significativa de lo que somos conscientes. Por supuesto que tiene sus aspectos positivos y negativos. Es decir, no se trata, yo he tratado de hacer una descripción de lo que sucede. Evidentemente hay cosas que muchas de ellas tienen una doble cara, pero yo lo que te respondería es, por ahora, hay como un fenómeno que no puede identificar. De un lado, un crecimiento del Estado y una cierta colonización de algunas políticas en nombre de la salud pública. Yo creo que eso se ha visto muy claramente estos 2 años, donde muchos espacios privados, muchos espacios que antes le estaban reservados al Estado en intervenimiento en nombre de la salud pública. Pensemos, por ejemplo, todo el caso de los protocolos y demás. Es decir, normalmente la forma como se conducía un evento como esto era una cuestión meramente privada, organizativa. Hoy en día tiene unos componentes de carácter públicos, obligatorios, que probablemente se quedarán por un buen tiempo. Y segundo, la lógica del mercado, y en eso, digamos, recuerdo la observación anterior. El Papa Francisco tiene mucha razón cuando advierte que buena parte de los problemas sociales que hoy vivimos obedecen a haber incorporado la lógica del mercado como una lógica de lo que es admisible o de lo que es aceptable. Es decir, el mercado ha ido copando, ha ido colonizando cada vez más espacios de nuestra vida. Y por lo tanto, la idea básica del mercado, de que las cosas se puedan vender y comprar, de que las cosas se juzgan por lo rentables que son o no, por su utilidad o no, es una lógica que impera cada vez más en otros aspectos de la vida humana. Entonces, yo diría que si bien la religión tiene unas conexiones con la experiencia, con las experiencias éticas y morales, tiene una especificidad que no es fácilmente equiparable o sustituible por otras dimensiones de la vida. Bien. Quiero hacer un par de comentarios finales.
muy sugestiva la invitación final que hace Iván, en el sentido de que las religiones, en general, nosotros aquí, a propósito de que preguntábamos de Fabio, también nos preguntamos eso. Lógicamente, esta es una institución que pertenece al mundo de la Iglesia Católica, somos una institución de la Iglesia, nos preciamos de eso, pues por lo demás. Y van a ver ustedes a continuación una referencia muy específica a la manera como Jesús de Nazaret enfrentó las cuestiones públicas. Ese es, digamos, el tema que queremos abordar a continuación. Pero parte de las cosas que hace el Centro de Fe y Culturas en la actualidad es tratar de promover un diálogo con otras convicciones religiosas, incluso no cristianas, musulmanes, judíos o gente que pertenece a este mundo de las creencias más orientales, el mundo zen, el mundo budista. Nosotros tenemos el convencimiento de que ese es un diálogo absolutamente imprescindible en el mundo actual, que es absolutamente necesario. Si bien nosotros estamos ubicados pues, en un lugar, pero el señalamiento que hace Iván en el sentido de que de seguir como vamos, tenemos un tremendo riesgo de volvernos irrelevantes para la sociedad. Creo que hay un reto muy importante, porque efectivamente, pues, estos campos que él señala no es tanto el reto de estar en todo lado, digamos, ¿no? La paz, la solidaridad, la caridad, el altruismo, la comunidad, la belleza. La belleza, eso me parece bien bello, como una expresión de lo sagrado, como una vivencia de lo sagrado. La belleza, pues, sobre todo cuando no es parámetros preestablecidos, sino una expresión, una movilización de las emociones personales frente a cosas que uno tiene enfrente. Creo que hay un reto muy importante. Y quería de todas maneras terminar con esto. El lío es que los creyentes no creo que tengamos la autorización moral para permanecer indiferentes a las cosas que están pasando en este momento en el mundo de la política. Ahí, a mí me impresionó, yo no sé si ustedes vieron, en el momento final de la campaña en los Estados Unidos, uno de los pastores protestantes norteamericanos de mayor audiencia, de estos pues que los escuchan los domingos decenas de millones de personas, en una de sus alocuciones en un domingo, le dijo a su audiencia: yo los invito a que guarden sus Biblias en sus casas y saquen sus armas, porque lo que sigue a continuación es guerra. No estoy haciendo una metáfora, estoy más o menos repitiendo sus palabras en inglés. Y esa es una invitación muy compleja para creyentes. Y recuerden ustedes que también está ese planteamiento muy fuerte, pues, de un video que a mí me pone también los pelos de punta, el segundo al mando del grupo ISIS, cuando en un momento estaban siendo pues atacados, decía: nosotros estamos aquí para eliminar hasta el último de los infieles, hasta el último de los infieles. Su propósito era eliminarnos. Me imagino que yo entraba en esa lista, pues y creo que la mayoría de ustedes entraron en esa lista. Entonces son unos llamados muy complejos, y hablando en la vida cotidiana también la cosa se complica, pues en alguna institución educativa que estábamos trabajando el tema del manual de convivencia. Una mamá un día llegó, pues como tú me decías, no, es que mi manual de convivencia es la Biblia, y sacó la Biblia. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos pues con los muchachitos? Que aquí está, que aquí dice, ¿dónde? Pues, y hay una cosa pues como muy compleja. Yo creo que el llamado pues a pensar esa correlación, por supuesto, pues es muy clara y muy directa entre las creencias y la política. Tiene que ver con ponernos estas conversaciones. Por supuesto, pues
No se trata de decirle a cada quien por quién votar, ese no es el tema, por supuesto, pero sí de construir en nuestras cabezas, en nuestra documentación, sobre la base de nuestra creencia, ideas más claras en el campo filosófico, en el campo programático y en el campo sobre todo ético, que permitan pues, que tengamos mejores representantes públicos de estas sociedades. Bien, vamos a... perdóname, sí. Date el micrófono, por favor. Todo esto me hace pensar que es fundamental que cada vez tengamos más claro esa diferencia radical, creo yo, entre religioso y la espiritualidad, que son dos cosas distintas y hemos estado toda la vida pensando que es lo mismo. Y resulta que lo religioso es algo que va en preceptos, en normas, en actividades, en principios, en obligaciones, etc. En cambio, la espiritualidad es una dimensión de profundidad del ser humano en sí mismo que nunca se sacia, que siempre está buscando cada vez más. Y eso es fundamental que diferenciemos esas dos dimensiones, porque si no, siempre vamos a tener la confusión. Y lo que pasa siempre, cuando tenemos la confusión tremenda entre política y religión, es que la confusión se da porque no es espiritualidad, sino que es una categoría de tomar partido por algo dentro de la cultura, pero es una cosa diferente. De manera que yo creo que debemos siempre insistir en eso para que vayamos al fondo de las cosas, al fondo de la persona humana y no nos quedamos en esa categoría de lo religioso. Muy bien, muchas gracias. Vale, entonces, de nuevo, pues gracias y vamos por su participación y pasamos a la parte. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas, Iván Garzón y Rubén de Santos, por la moderación. Muy interesantes las intervenciones y grandes reflexiones para cada uno de nosotros. Y yo que, por ejemplo, soy mamá, hay una responsabilidad enorme también con nuestros hijos, porque muchas veces dejamos a las abuelas a que sigan con ese legado católico, pero está también en nosotros que nuestros hijos también crezcan